Bienvenidos a ese espacio donde las imposibilidades desaparecen y la fe cobra vida. Soy Lorena Tique y aquí en cada episodio descubriremos juntos cómo Dios transforma nuestras vidas, cómo su amor rompe cadenas y abre caminos donde antes solo habían muros. Si alguna vez has sentido que no puedes más, si has pensado que tu historia ya está escrita y que no hay esperanza, déjame decirte algo. Dios tiene planes para ti más grandes. Aquí encontrarás palabras que sanan, que restauran y que te recordarán que nada es imposible para Él. Así que abre tu corazón, prepárate para un viaje de fe y transformación porque lo mejor está por venir. Me han estado preguntando y enviando mensajes que hable sobre el miedo, cómo trabaja el miedo en nosotros y qué armas tenemos nosotros para combatirlas. ¿Por qué sentimos miedo y cómo podemos quitarnos el miedo? ¿De dónde proviene el miedo? Y todas esas preguntas tienen su respuesta. ¿El miedo será una prueba o una oportunidad para la fe? Bueno, pues iniciemos. El miedo es una emoción universal, un susurro en la mente que puede paralizar al más fuerte y consumir al más valiente. La humanidad ha sido perseguida por sombras invisibles de duda, inseguridad y temor a lo desconocido. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que el miedo no es nuestro dueño. Podemos verlo en Isaías 41:10 Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos muestra que el miedo es una oportunidad para confiar en Dios, para aferrarnos a su promesa de fortaleza y cuidado. La raíz del miedo y la caída del hombre. El miedo no existía en su forma más destructiva hasta la caída del hombre en el Edén. Antes del pecado, Adán y Eva vivían en armonía con Dios, sin ansiedad, sin temor, pero cuando desobedecieron, el miedo entró en sus corazones y se escondieron de su Creador. Génesis 3:10 nos dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde entonces, el miedo se ha convertido en una carga que pesa sobre la humanidad, una reacción a la separación de Dios. Sin embargo, la historia no termina allí. Desde el principio, Dios nos ha provisto un camino para vencer el miedo, el regreso a Él. Entonces, ¿cuál es el camino para vencer el miedo? El regreso a Él. El miedo y la fe son dos fuerzas opuestas. El miedo y la fe no pueden coexistir plenamente en el mismo corazón. Una de ellas siempre dominará. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, su fe lo sostuvo. Pero en el momento en que permitió que el miedo lo invadiera, comenzó a hundirse. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, a leer en Mateo 14:30. Nos dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esta historia nos muestra que el miedo nos hunde, pero la fe nos eleva. Jesús extendió su mano y los rescató, como lo hace con todos los que claman a Él en medio de sus temores. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Recordemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. El apóstol Pablo nos recuerda que el miedo no proviene de Dios, sino de nuestra naturaleza caída. Vamos rápidamente en 2 Timoteo 1:7, nos declara: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no debe gobernarnos, porque Dios nos ha equipado con la fuerza para enfrentarlo. Nos ha dado su espíritu que nos llena de valentía, amor y autocontrol. Cuando sentimos miedo, podemos recordar que este sentimiento no define nuestra identidad. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Debemos tener en cuenta que el miedo es una herramienta del enemigo y es una de las armas más poderosas que el enemigo usa contra nosotros. Quiere que dudemos de la bondad de Dios, que nos sintamos abandonados y sin esperanza. Podemos verlo en 1 Pedro 5:8, se nos advierte:
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El miedo nos vuelve vulnerables, nos hace olvidar las promesas de Dios y nos aparta de su propósito. Pero Jesús ya venció al enemigo y esta es una buena noticia. Jesús ya venció al enemigo en la cruz y en su victoria encontramos la fuerza para resistir. Recordemos que el amor perfecto echa fuera el miedo y la clave para vencer el miedo no está en nuestras fuerzas, sino en el amor de Dios. En 1 Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El miedo es una prisión que nos mantiene atados a la ansiedad y a la desesperación, pero el amor de Dios nos libera. Cuando entendemos cuán profundo somos amados por Él, el miedo pierde su poder. Su amor nos cubre, nos envuelve y nos da la seguridad de que nunca estamos solos. Jesús es nuestro refugio en medio de la tormenta. Y en los momentos más oscuros, cuando el miedo amenaza con consumirnos, podemos recordar que Jesús está con nosotros en la tormenta. En Marcos 4:39, cuando los discípulos estaban aterrados por la tempestad, Jesús los levantó. Jesús se levantó y reprendió al viento diciendo: calla, enmudece. Y el viento cesó. Jesús no solo calma las tormentas externas, sino también las internas. Él nos llama a confiar en que, aunque las aguas sean turbulentas, nunca nos dejará hundir. Tenemos una promesa, la promesa de la victoria sobre el miedo, porque Dios nos ha dado una promesa firme. El miedo no tiene la última palabra. En Romanos 8:15, Pablo nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. No somos esclavos del miedo, somos hijos de Dios y nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Cuando el miedo intente dominarnos, recordemos quiénes somos en Cristo. Somos más que vencedores, guiados por un Dios que nos ama sin límites y nos lleva de la mano en cada paso del camino. En cada susurro de miedo, Dios nos responde con un rugido de amor y poder. No estamos solos, no estamos indefensos, porque el mismo Dios que venció la muerte es el que camina con nosotros, disipando las sombras con su luz eterna. ¿El miedo nos paraliza? Sí, pero Dios nos levanta. El miedo es como una sombra que se alarga en la noche, creciendo con cada pensamiento de duda, inseguridad. Nos paraliza en los momentos en que más necesitamos avanzar. Nos susurra al oído que no somos suficientes, que no lo lograremos, que vamos a fracasar. Pero Dios nos dice algo diferente. Vamos rápidamente a Isaías 41:13. El Señor nos recuerda: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No importa cuán abrumador sea el temor, su mano poderosa nos sostiene. El miedo al fracaso es un gigante que puede caer. El miedo al fracaso es uno de los más grandes enemigos del propósito de Dios en nuestra vida. Nos dice que no intentemos, que es mejor quedarnos donde estamos, que el riesgo es demasiado grande, pero Dios nos llama a ser valientes. Josué 1:9 declara: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Si Dios nos llama, Él también nos capacita. No debemos temer el fracaso, porque incluso en la caída Dios nos levanta más fuerte. Quizás miedo a no poder proveer, la angustia de un padre, una madre. Muchos hombres y mujeres viven con el temor constante de no poder proveer para su hogar. Esa incertidumbre económica, la presión del día a día, la responsabilidad de sostener a la familia puede parecer una carga imposible. Pero Dios nos dice en Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dios no nos abandona en nuestra lucha. Él es nuestro proveedor y cuando confiamos en Él, nunca nos faltará lo necesario. Quizás miedo a quebrar en las finanzas. Debemos confiar en la fuente verdadera. Las crisis financieras pueden hacernos sentir que el suelo se abre bajo nuestros pies. El miedo a perderlo todo nos roba la paz. Pero Dios nos recuerda en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra provisión no depende de la economía del mundo, sino de la abundancia de Dios. Aún en tiempos difíciles, Él nos enseña a administrar con sabiduría, a depender de su provisión y a confiar en su fidelidad. Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en Dios, cuando entendemos que nuestra provisión no depende de la economía del mundo, sino de la abundancia de Dios, es donde nosotros podemos reposar y descansar en Él. Porque Él nos enseña a administrar con sabiduría, a depender de su provisión y a confiar en su fidelidad. Quizás el miedo en las relaciones, el temor al rechazo, a la soledad, el miedo al rechazo nos impide amar plenamente. Tememos abrir nuestro corazón, tememos que nos lastimen, tememos que nos abandonen. Pero Dios nos recuerda que su amor es nuestra seguridad. En Romanos 8:38, capítulo 8, versículo 38-39 nos dice, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa quién nos haya fallado en la vida, Dios nunca nos abandonará. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, lo tenemos todo. Quizás el miedo al futuro. Ese miedo al futuro que es hoy en día el miedo normal. No es normal, no va a ser normal, pero es lo que la gente hoy en día, todo el mundo tiene ansiedad. La ansiedad de que viene. La ansiedad a lo desconocido. La ansiedad es el miedo al futuro, a ese futuro incierto, el miedo a lo que vendrá. El miedo a lo que vendrá puede consumirnos. Nos preguntamos si todo saldrá bien, si tomamos la decisión correcta, si estamos en el camino adecuado, pero Dios nos llama a confiar en Él. En Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro futuro está en sus manos. Él tiene planes de bien y aunque no veamos el camino, podemos confiar en que Él nos guiará. La herramienta más poderosa contra el miedo es la fe. El miedo pierde su poder cuando fortalecemos nuestra fe. La fe es la llave que abre la puerta a la paz de Dios. En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando creemos en las promesas de Dios más que en los miedos del enemigo, el temor se disipa. No importa lo que veamos, lo que importa es lo que Dios ha prometido. Quizás el miedo a no ser suficiente, pero vengo a recordarles que Dios nos hace capaces. Muchos luchan con el miedo de no estar a la altura, de no ser suficientes para las tareas que tienen enfrente. Pero Dios nunca nos llama sin antes equiparnos. En Éxodo 4:12 muestra cómo Dios responde a Moisés cuando él duda de su capacidad. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No es nuestra habilidad la que nos hace fuertes, sino el poder de Dios en nosotros. Dios nos lleva a la victoria sobre el miedo.
Cada batalla contra el miedo es una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestra vida. En Salmos 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Este versículo me parece precioso. Salmos capítulo 27, versículo 1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, el miedo pierde su control sobre nosotros. La última palabra, recuerden que no la tiene el miedo. La última palabra la tiene Dios. El miedo es un gigante, pero Dios es más grande. El miedo nos paraliza, pero Dios nos mueve. El miedo nos susurra mentiras, pero Dios nos habla con la verdad. Para finalizar, quiero que leamos el libro Juan, capítulo 16, versículo 33. Nos da la promesa final: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa qué temores nos acechen hoy, la victoria ya ha sido ganada en Cristo, en Él. El miedo no tiene la última palabra. Recuerden que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra victoria eterna. Amén. Quiero que piensen y mediten en la palabra de Dios, en estas hermosas promesas. Cada vez que sientan miedo, cada vez que sientan que no pueden más, miedo a la enfermedad, miedo a las finanzas, a la economía, miedo a sostener su hogar, si es madre soltera, si es un padre que quiere sostener su hogar, esos miedos que nos abarcan, recordemos que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, que Dios está con nosotros peleando la buena batalla, que Dios es el que nos fortalece y que Él nos ha dado la victoria. Ya esa victoria ha sido ganada en Cristo y yo le creo. Yo le creo a Dios, yo creo en su palabra. Cada vez que tengan esos pensamientos de miedo al futuro, de miedo al no poder, recuerden que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bien para nosotros, que Dios está con nosotros. Él no ha quitado su mano, que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y con esto finalizamos, nos despedimos, los bendecimos a todos los que nos están escuchando, bendecimos su vida, su hogar, su salud, sus finanzas, a cada persona que nos está escuchando. Compartan, que les llegue a las personas que lo necesitan, que eso es palabra de Dios para edificar sus vidas. Un abrazo. Y paso a recordarles que nos vemos en el siguiente episodio con Lorena Tique. Un abrazo para todos. Bye bye.